Dentro del único punto del orden del día, por la convalidación o no del Decreto Ley 4/2019 de 10 de diciembre para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994 de 11 de enero de ordenación del territorio de la comunidad. De acuerdo con lo previsto en el punto segundo de la resolución de esta presidencia de 5 de junio de 2008 sobre control por el Parlamento de los decretos leyes dictados por el Consejo de Gobierno. Mire, después de su intervención, nosotros teníamos ciertas dudas, seguimos teniéndolas, pero en cualquier caso ya le anticipo nuestro voto favorable. Después de la última fase de su exposición, todavía, digamos, reforzaríamos, ¿no?, el apoyo, aunque creemos que incurren de alguna manera en una pequeña contradicción. Es discutible hasta cierto punto que hablamos de un procedimiento, de que existen esas razones de urgencia, ¿no?, ese presupuesto habilitante, digamos, para la utilización de esta técnica legislativa, en tanto en cuanto que estamos hablando de que se va a implementar un procedimiento que ya de por sí, por mucho que se acelere, no deja de ser un procedimiento que lleva unos tiempos de desarrollo relativamente largos. En fin, pero de todas maneras, como decía, en cualquier caso, como compartimos los propósitos y no creemos que de la aprobación, de la convalidación de este decreto y de su automática puesta en funcionamiento se vaya a desprender ningún efecto negativo, ya digo que solo con que haya algunos pequeños avances, pues ya estaríamos ganando respecto de la situación precedente en el objetivo de conseguir, bueno, pues el fomento de las inversiones productivas mediante la agilización y la simplificación administrativas. No obstante, albergamos ciertas dudas que, aunque no haya un turno de réplica, pero bueno, habrá ocasión de ir hablando. Nosotros nos preocupa cierta sumisión, digamos, al medioambientalismo dominante, ¿no?, que vemos en muchas normas que se van implementando por parte de la Junta de Andalucía, en tanto en cuanto que muchas veces además tenemos la sensación de que, lejos de mejorar, empeoramos, porque al final no conseguimos ni un objetivo ni el otro, ni mejoramos el medio ambiente y además estamos penalizando la actividad de nuestros empresarios. Tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea produce, bueno, en 4 países producen más del 80% de las emisiones de CO2, por ejemplo, y aquí, sin embargo, estamos penalizando a nuestros empresarios, les estamos quitando, digamos, productividad a la hora de poder producir y exportar, simplemente, bueno, pues para conseguir unos objetivos que al final no van a tener la repercusión medioambiental perseguida. Entonces, bueno, eso tendríamos que pensarlo. También vemos que, bueno, a la vista del artículo 5, incluso del artículo 6.2, se habla de simplificación administrativa, pero no queda claro, porque estamos de nuevo insistiendo en la aportación de documentación de manera reiterada. Y nos preguntamos si no sería factible haber trabajado para que la declaración de proyecto estratégico y la aprobación del proyecto de inversión, que ya sabemos que una cosa no vincula a la otra, si no se hubieran podido simultanear de alguna manera en su tramitación. No sabemos, a lo mejor es una percepción, y efectivamente sí se puede llevar adelante. Sí consideramos que es un avance en cualquier caso, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la sustitución de los ayuntamientos por parte de la Consejería como administración actuante a la hora de las determinaciones urbanísticas, porque creemos que eso sí puede ser un avance. Y luego, respecto de lo que es esta creación de la unidad de aceleración, bueno, vamos a ver, en principio, si todo lo que se dice sobre el papel es positivo, vamos a ver si luego no se convierte, y utilizo la terminología del partido al que usted de alguna manera está adscrito, cuando hablan de chiringuitos. Esperemos que al final no se convierta en un chiringuito. Respecto del tema de la declaración responsable, creemos que en una buena técnica legislativa quizá esto hubiera podido llevar su propia regulación, en tanto en cuanto que aquí estamos hablando de unos proyectos estratégicos enormes, de gran complejidad y de inversiones notables, y muchas veces la declaración responsable lo que estamos pensando es en pequeños empresarios, en autónomos, ¿no?, que son los que más utilizarían en muchos casos de esta figura. En cualquier caso, si hablamos de la desregulación a la que usted se refería, no sabemos si hasta cierto punto, si ya había una normativa
estatal que regulaba la materia, si estamos aportando algo nosotros respecto de esa legislación preexistente a la hora de incluir este nuevo capítulo. Y en definitiva, con las reservas apuntadas, pero con el deseo de que la norma esté por encima de estas reservas y mirando por el interés general, pues como digo, vamos a votar sí a la convalidación. Y tampoco vemos que la tramitación de la misma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, dado el contenido de la misma, pueda llegar a suponer un avance. Entre otras cosas porque además las cosas, digamos, que puedan tener más trascendencia, que son las que tienen que ver con las tramitaciones urbanísticas, entendemos que van a ser objeto hay una ley de la que ya se ha anunciado su nueva enunciación en materia urbanística, que creemos que es donde efectivamente ahí puedan tener más que aportar todos los grupos y que va a tener su tramitación en los próximos meses, según tengo entendido, y ahí entendemos que es donde efectivamente los grupos van a poder tener más capacidad de intervenir. Por eso también, pues como decimos, apostamos por la convalidación directa. Continuamos con el orden del día de la Diputación Permanente y a continuación pues tenemos aquí al señor consejero de Salud y Familia para exponer lo que estime conveniente respecto a las cuestiones que nos puedan llevar o no a convalidar el decreto ley 5/2019 de 17 de diciembre por el que se modifica la ley 3/2016 de 9 de junio para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y crédito hipotecario sobre la vivienda. Y de acuerdo con lo previsto en el punto segundo de la resolución de presidencia de 5 de junio de 2008 sobre control del Parlamento de los decretos leyes dictados por el Consejo de Gobierno. El tema de la urgencia, en cualquier caso, bueno, vamos a admitir que la búsqueda de la seguridad jurídica para las personas, en cualquier caso, pues siempre la vamos a contemplar de manera positiva. ¿No? De todas maneras, en relación con ese asunto, yo sí haría un par de matizaciones, porque antes se ha dicho por parte de los grupos de Adelante Andalucía y del Partido Socialista, se ha cuestionado la urgencia en el anterior Real Decreto. No sé si lo harán ahora, incluso en este, igual no, pero vamos, en cualquier caso, llama la atención que ese partido político, el socialista y sus actuales socios, pues que ahora apelen respecto de esta posible urgencia o no, cuando el Gobierno que va a presidir la misma persona que va a ser investida ahora, bueno, pues ha utilizado recurrentemente el equivalente, que es el Real Decreto Ley, durante los meses que ha estado gobernando. Lo ha llegado a utilizar incluso pues para sacar los restos de un muerto que llevaba enterrado en ese sitio 40 años. Les pareció que eso era un tema urgente. Bueno, pues ya sabemos que lo que es urgente en un sitio no es urgente en otro. En cualquier caso, sí haríamos una matización, es que, a nuestro juicio, la solución al problema y la solución del problema en este asunto se retroalimentan. Antes el consejero que le ha precedido ha hablado, y yo creo que con acierto, de un problema que vivimos en nuestro país, que es pues un exceso de regulación. Hay una superproducción normativa, una superproducción legislativa que además de alguna manera se incrementa porque llegamos a hablar incluso pues eso de 4 o 5 incluso niveles administrativos, ¿no? 5 esferas administrativas que en un momento dado, bueno, pues unas exigen que se norme, ¿no? De acuerdo, ¿no? Con lo anterior. En esa línea nosotros entendemos que quizá este puede ser un supuesto en el que de alguna manera ese problema se manifiesta, porque nos vamos a encontrar con una directiva que de por sí, bueno, pues su transposición bastaría con una normativa estatal que perfectamente debería de ser equivalente en todo el territorio nacional, por cuanto no se entiende que en un momento dado en una comunidad autónoma los consumidores tengan unos derechos o unas obligaciones diferentes que en otra. Pero bueno, en cualquier caso, no sabemos si este tipo de cosas al final se convierten muchas veces o en un arma para las propias entidades de crédito, que siempre tienen más posibilidades de buscar, bueno, pues a través de sus servicios jurídicos, pues buscar fórmulas que les faciliten de alguna manera pasar de soslayo sobre este tipo de normativa, o bueno, pues o en gabelas pues para pseudo asociaciones consumeristas que están, muchas de ellas son un mero instrumento al servicio de partidos políticos. En cualquier caso, como digo, bueno, pues nosotros efectivamente entendemos que es algo que es perfectamente defendible en este momento, el carácter urgente, y entendemos en ese sentido que procede su convalidación
automática. Y para terminar, simplemente, va a hacer ahora un año de la investidura del actual gobierno, y ese día salió el sol, y lleva saliendo el sol desde entonces. Indiscriminada, vamos, todos los días, sin ningún tipo de problema. A lo mejor eso tiene que ver porque el grupo del que yo tengo el privilegio de ser portavoz, pues a este grupo no le importa un comino la gobernabilidad de Andalucía. A lo mejor eso tiene algo que ver con la climatología, no lo sé. Igual hay que reflexionar sobre ello. Del decreto ley 6/2019 de 17 de diciembre, por el que... Señora... por el que se modifica la Ley 2/1986 de 19 de abril de juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en el punto segundo de la resolución de la Presidencia de 5 de junio de 2008 sobre el control del Parlamento a los decretos leyes dictados por el Consejo de Gobierno. Estamos hablando de juego, y ya que hablamos de juego, yo apostaría con el portavoz de Adelante Andalucía a que seguro que desde mi grupo nombramos menos a Franco que lo que hacen ustedes. Estoy seguro, y yo creo que ni la mitad de las veces, y cuando quiera lo llevamos a efecto. Y fíjese, curiosamente, ya que hablamos de juego, mire, con Franco, hasta donde yo sé, el juego estaba prohibido. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Que se prohíba el juego. Al final resulta que los extremos se tocan, los extremos de verdad se tocan. Mire por dónde. Mire, señor consejero, este es un tema del que se ha hablado en el pasado periodo de sesiones en varias ocasiones, en el que, bueno, yo creo que básicamente todos los grupos coincidimos en lo fundamental. Prueba de ello fue la última proposición no de ley en el último pleno, en el que afortunadamente yo creo que se aprobó con el acuerdo de todos los grupos, y creo que fue algo, como digo, bastante positivo. En cualquier caso, ciertamente en este decreto no se recogen todos los extremos de la PNL. Vamos a entender desde mi grupo que, bueno, pues que existe el compromiso por parte de la consejería de dar cumplimiento en el momento en que se pueda a lo que se dijo en la PNL. Efectivamente, parece razonable en estos momentos, por razones de prudencia, pues que a la espera de lo que se pueda dictar en una necesaria ley estatal sobre la materia, pues que dicte las bases, pues para evitar litigiosidad que luego pues pueda dar de dudosos resultados para la administración. También, bueno, me va a permitir que desde nuestra perspectiva digamos que esa ley estatal debería de ser suficiente, porque no se entiende que en un momento dado haya normativas autonómicas diferenciadas, porque al final desde esa perspectiva que ocurre que esa lucha contra la ludopatía se limita, porque si resulta que alguien puede jugar de una manera en Almería y de otra en Murcia, o lo mismo en Extremadura o en Ciudad Real, al final esa lucha contra la ludopatía es limitada. Pero en cualquier caso entendemos que se toman una serie de medidas que son positivas. Básicamente, bueno, pues el endurecimiento de las sanciones, el control de acceso de los menores, que es fundamental, y de las personas vulnerables, y luego, bueno, pues que los encargados de seguridad adelantada, que sean trabajadores de la empresa, también nos parecen medidas muy acertadas. El tema de la distancia, de todas maneras, efectivamente parece que la regulación de las distancias, más allá de lo que se pueda determinar por los tribunales o en esa ley estatal, también tiene luego un lado negativo, y es que lo que estamos haciendo es reforzando ese establecimiento que está en esa zona, que no tiene competencia y tal, y que, bueno, pues a lo mejor lo que hace es crecer de manera exponencial. Por eso también habría que buscar de qué modo y manera no le damos una franquicia territorial al que ya está establecido, que puede hacerle incluso pues más pernicioso desde el punto de vista, desde el punto de vista que hablamos de control de la ludopatía. En cualquier caso, como digo, nosotros entendemos que es una medida positiva, y por eso pues vamos a votar a favor de la convalidación.